Hoy quiero que me acompañes en algo muy pero que muy especial. Vamos a explorar juntos cómo crear un bot de trading utilizando la inteligencia artificial de Qwen, desarrollada por Alibaba. En este vídeo vamos a probar esta inteligencia artificial y también la vamos a comparar pues con las otras que ya hemos hecho pruebas en otros vídeos y ver cuál es la mejor para trading y si Qwen se pone en el podio de las mejores o en la cola como una de las peores. Así que este vídeo seguro que te va a interesar mucho porque esta inteligencia artificial no la hemos visto nunca y yo personalmente será mi primer contacto con ella. ¡Qué incógnita! ¿Cómo irá la cosa? Mira, vamos ya a empezar. Advertencia de riesgo. El trading conlleva riesgo significativo de pérdida y puede no ser adecuado para todos los inversores. Este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión. Los rendimientos pasados no garantizan resultados en el futuro. Tú y yo sabemos que en el mundo del trading siempre hay un gran problema, la gestión emocional y la dificultad de estar pendientes del mercado las 24 horas. Quizá te ha pasado que justo cuando crees que todo va bien, el precio se da la vuelta y se lleva por delante tus operaciones. O al revés, que entras demasiado tarde y te pierdes la mejor parte de la subida. Es aquí donde entra en juego la tecnología. La inteligencia artificial nos ofrece la oportunidad de automatizar nuestras estrategias de trading y poder, pues, separarnos emocionalmente de la estrategia. El gran desafío, pues crear un bot sin saber programación, ¿no? Ahí es donde hoy, en este caso, vamos a hacerlo con una nueva inteligencia artificial. No es nueva, simplemente yo no la he probado nunca, que se llama Qwen y detrás está Alibaba, también pues AliExpress. Es una inteligencia artificial diseñada para procesar grandes volúmenes de datos y aprender de manera constante. Esto nos da la posibilidad de crear algoritmos de trading que se basen en análisis estadísticos y ciertas reglas personalizadas, sin necesidad de picar líneas y líneas de código. Mira, vámonos ya al ordenador a ver en la práctica qué es capaz de hacer Qwen. Bien, tengo ya la pantalla compartida para que puedas ver que estoy en el navegador de internet y dentro de chat.qwen.ai, que es la inteligencia artificial de Alibaba, ¿no? También es la empresa que tiene AliExpress. Entonces, esta inteligencia artificial nunca la he probado, por lo tanto, es un misterio lo que sucederá. Lo que voy a hacer es lo mismo que ya hemos hecho anteriormente, tanto con ChatGPT, como con DeepSeek, como con otras inteligencias artificiales que he ido probando. En este caso, vamos a lanzar el mismo prompt que hicimos en las anteriores, porque así probamos en unas condiciones similares. El prompt es el siguiente. Quiero un bot de trading para MetaTrader 4 con lenguaje de programación MQL4. Para definir tendencia utilizaremos un indicador, otro para tomar el gatillo de entrada en las operaciones y un tercer indicador de volatilidad para la colocación del stop loss y el TP, y el take profit. Este es el prompt que hacemos. Aquí dice welcome, iniciar sesión o registrarte. Bueno, me hace iniciar sesión, inicio sesión y ya seguimos. Bien, ya he hecho el inicio de sesión, me solicitó pues iniciar sesión porque era la primera vez que lo usaba y ahora ya pues me saluda buenas tardes y me pone mi nombre, David Potau, y ya podremos lanzarle el prompt. Importante, aquí tenéis las versiones que hay de Qwen 2.5, que ahora es la 2.5 Max, el modelo de lenguaje más poderoso de la serie Qwen. Vamos a usar el más poderoso. Hay otras opciones que descartamos porque nos basamos en la última versión. Después aquí abajo vemos que si queremos que use procesamiento, que busque en la web, etcétera. Entonces por defecto viene marcado así, yo pongo tal como viene todo por defecto. Le lanzo el prompt y vamos a ver qué tal funciona. De momento está pensando, veis que pone pensando porque le hemos puesto que use razonamiento.
y está pensando en inglés. Vamos a ver si ahí ya la contestación la hace en español. O sea, piensa en inglés, contesta en español. Claro, vamos a diseñar un Expert Advisor EA en MQL4 que utilice 3 indicadores para operar en MetaTrader 4. El flujo será el siguiente. Indicador de dirección del mercado. Ejemplo ADX más media móvil. 2. Indicador de gatillo de entrada. Ejemplo RSI o estocástico. 3. Indicador de volatilidad. Ejemplo ATR para stop y TP. Y aquí ha empezado a redactar el código. Vamos a ver que ha acabado utilizando. Vemos que la dirección hace el ADX más la media móvil. Para el gatillo se ha decantado por el RSI, también nos había hablado del estocástico. Y la volatilidad al final usa el ATR, que también nos había dado más de una opción. Aquí ya nos explica el código. El ADX mide la fuerza de la tendencia, valor por debajo de 25 indica tendencia fuerte. Y la media móvil determina si el precio está por encima alcista o por debajo bajista. El gatillo de entrada con el RSI genera señales de compra-venta en niveles de sobrecompra-sobreventa y el ATR que ajusta. Y aquí nos dice cuáles son los parámetros personalizables del bot, sin que yo le haya pedido nada de eso. También nos habla ya de cómo optimizar, nos sugiere pues cambios para la optimización, o sea, opciones que podríamos valorar. Está muy bien, o sea, de momento las sensaciones son buenas. Copio el código, que aquí había el botón de copiar, y me voy a la plataforma MetaTrader 4. Entonces es importante que tengáis esta plataforma instalada para poder seguir los mismos pasos. Vamos a herramientas, editor MetaQuotes lenguaje, y aquí es donde vamos a ya crear el bot. Le digo nuevo, asesor experto, nombre QWin new bot, siguiente y finalizar, todo tal como viene por defecto. Borramos el párrafo que viene, que quede la pizarra vacía, y pegamos el que nos ha dado. 80 líneas por número de líneas, pues está interesante. También está muy interesante que no hay errores ni warnings, o sea, de momento la cosa pinta bien. Cerramos y ya en MetaTrader pues vamos a ir primero a ver qué sucede si arrastro en mi cuenta demo el bot. Aquí lo tenemos en la lista de asesores expertos. Para encontrarlo pulsáis en navegador y abrís la pestaña asesores expertos. Yo tengo un montón, pero si vosotros pues en principio no tendréis tantos. Y aquí vemos pues que no hay nada que podamos elegir de momento. O sea, no nos ha puesto en el código base la opción de seleccionar nada. Así que vamos ya al probador de estrategias para ver un primer contacto, y si no enseguida le pediré más cosas a QWin, porque me interesaría pues tener más información. Para hacer la primera prueba hacemos un periodo de 1 año y vamos a ver si opera. Inició la prueba, no ha tomado ninguna operación, y ahora lo que le diremos pues a QWin es que reescribe el código añadiendo los parámetros que se pueden cambiar. Porque él me pasa esto, parámetros personalizados, pero en el bot no está. Y yo, como no sé exactamente dónde debería ir esto, porque no tengo los conocimientos, y bueno, podría investigar dónde pegar este trocito, pero al final lo más cómodo es decirle a QWin que sea él mismo el que lo haga. Está en la fase de pensar y de momento nos ha dado un bot pues que no hace operaciones y además que no tiene parámetros editables. Vemos que no hay la pestaña donde podemos cambiar los parámetros. Ha pensado mucho y ahora ya está escribiendo EA con parámetros MQ4. Aquí el ADX, etcétera. Entonces, bueno, de momento la primera impresión regular. También tenemos que pensar que le hemos dado mucha libertad. Vamos a ver si
Con esta nueva versión que ya nos permite optimizar para ver si es porque los parámetros son muy estrictos y por eso no toma entradas, que es una cosa que ya nos pasó con otra prueba de inteligencia artificial, o en este caso no va bien y no hace ninguna entrada. Está acabando de redactar el código, ahora es un poco más largo porque está la parte de elegir parámetros. Antes eran unas 80 líneas y ahora va por más de 120 líneas. Y vamos a ver, ahí ya terminó, 140 líneas. Bastante. Y volvemos al MetaEditor. Y pegamos de nuevo el código. A ver si esta vez se compila también a la primera. Eso es un punto positivo para esta IA. No da errores de compilación. Voy a cerrar y volver a abrir el programa, que es la mejor manera de asegurar que sea la versión última del bot. Propiedades del experto y ahora tenemos parámetros. Lo primero que voy a hacer es volver a lanzar este año de backtesting para ver si ahora hace entradas. Vemos que no hay entradas. Puedo aumentar a más años, poner 2019. Sigue sin hacer entradas. Eso es negativo de momento. Y para comprobar si es que los parámetros son muy estrictos, vamos a hacer cambios en el ADX, optimizar, o sea, marco la pestaña de optimizar. Optimizar significa que pruebe a ver qué pasa cambiando parámetros, si hay alguna combinación de la EMA, del RSI y del ATR, moviendo números, o sea, con distintos parámetros, donde hay una combinación que sí que sea interesante. Aquí voy a poner 5 con saltos de 5 en 5 hasta llegar a 100. La media móvil, pues diremos también que empiece en 5. Perdón, aquí no es. Es aquí, que estar en 5 con saltos de 5 en 5 hasta llegar a 100. Y el RSI, pues este de aquí haremos de 50 con saltos de 10 en 10 hasta 100. Y el RSI de la parte baja, pues empezaremos en 10 con saltos de 10 en 10 y hasta llegar a 50. ¿Qué más tenemos? Los multiplicadores de stop y TP. Pues aquí vamos a hacer 1, 1 con saltos de 1 en 1 hasta llegar a 12. Y con eso ya vamos a ver una optimización muy amplia. Estamos optimizando muchas cosas para encontrar si era demasiado estricto el bot y por eso no había entradas, o sucede alguna otra cosa. Dice aquí que hay 1.728.000 combinaciones, de las cuales va a probar pues lo que va haciendo. Ya va por 700. No hace nunca todo esto, sino que solo las que son rentables, que tienen una probabilidad de tener algo interesante. De momento no encuentra nada, dice aquí que tardará unos 3 minutos en terminar, así que esta parte la voy a pasar a cámara rápida y enseguida analizamos el resultado. Muy bien, ya ha terminado la prueba, ha tardado casi 3 minutos y podemos ver que no ha dado ninguna entrada. Cambiando los parámetros tampoco, por lo tanto, punto negativo para esta inteligencia artificial, que pues nos queda como una de las que de entrada se tendría que pelear un poco más, y para hacer las pruebas yo solo profundizo hasta este punto para hacer una comparativa. Pues igual hemos visto que las inteligencias artificiales que mejores han ido pues es ChatGPT, también DeepSeek y también la de X, Grok. Estas tres han funcionado bien. Otras que hemos probado como Gemini o hoy Qwen pues no han superado
la prueba primera de hacer pues una comparativa igual con el mismo PROM y ver si sale un bot o no, y además le damos mucha libertad para que elija los indicadores y todo eso. O sea que de momento Qwin suspende nuestra prueba. Bueno, en el día de hoy no ha funcionado muy bien la prueba con Qwin, así que ya tenemos el pack de las IAs que mejor nos funcionan para trading y el pack que no. Ya sé que es una comparativa muy básica, donde le lanzamos un PROM, intentamos ver si con ese PROM genera un bot y aparte si es o no rentable, pero en este caso ha entrado en el grupo de las que ni siquiera hace entradas, como ya nos pasó con la IA de Gemini, que ni siquiera entró. Ha habido otras IAs como ChatGPT, como DeepSeek, como Grok, que nos han dado un bot y encima en el backtest, en las pruebas en el pasado, era rentable incluso. Así que esta inteligencia artificial de momento queda aparcada. Eso no significa que no haga más pruebas cuando lancen nuevas versiones. Si realmente quieres llevar tu trading al siguiente nivel, también tengo algo que es muy especial para ti, la formación Trading con ChatGPT IA. Este curso está diseñado para revolucionar tu forma de operar en el mercado, proporcionándote estrategias de trading automáticas programadas por la inteligencia artificial de ChatGPT. Y lo mejor de todo, que no necesitas conocimientos previos ni de trading, ni de inteligencia artificial, ni tampoco de programación. Así que si estás buscando dar un salto en tu operativa y deseas sumarte a la revolución del trading con inteligencia artificial, te invito a que eches un vistazo. Te dejo el enlace en la descripción del vídeo y también por aquí en pantalla para que puedas acceder fácilmente a la formación. Ha sido un placer compartir este momento contigo y mostrarte cómo la IA de Alibaba Qwin pues funciona para desarrollar bots de trading, aunque en este caso pues no ha ido muy bien. Si te ha gustado el vídeo puedes dejarme un like y también suscríbete al canal si todavía no lo estás, porque me encanta explorar lo nuevo que sale en el mercado del trading y tú pues me puedes acompañar en esa exploración. Nos vemos ya en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Advertencia de riesgo: el trading conlleva riesgo significativo de pérdida y puede no ser adecuado para todos los inversores. Este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión. Los rendimientos pasados no garantizan resultados en el futuro.